elevado desde el Departamento Ejecutivo al Consejo Deliberante relacionado con la salud pública. Y hubo una reunión a pedido de algunos concejales con las autoridades de salud para conocer algunos detalles. Anticipaba el presidente del cuerpo que se implementaron algunas pequeñas modificaciones. De esto vamos a hablar con la presidenta de la bancada de Cambiemos, Adriana Pérez, que ya está en línea. Adriana, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, Andrea, y gracias por comunicarse. Sí, tal como decís, tuvimos una reunión porque en definitiva teníamos varias dudas. Vino el director de salud, el doctor Pichetto, y si bien se evacuaron algunas dudas, es decir, nosotros en los principios estamos de acuerdo porque entendemos que se busca optimizar la salud pública. Pero bueno, sobre esos principios nosotros tenemos que desglosar esta ordenanza que vemos o tenemos algunas cuestiones para debatir, o por lo menos plantearnos distintas preguntas. Lo que se pretende hacer, o por lo menos lo que nosotros hemos entendido, es reacomodar plus, por decirlo de alguna manera, ese recurso que viene a partir del cobro de las personas que van a atenderse, de los pacientes que van a atenderse con obra social, reasignar, acomodar esos recursos entre los distintos sectores que componen el hospital municipal. Médicos, el personal el personal que trabaja, toda la gente que compone el hospital. No todos los médicos van a ser, según lo que yo entendí, es decir, todos los médicos van a recibir ese plus y lo van a hacer de acuerdo a la productividad. El tema productividad tiene que ver con el trabajo, es decir, que cada uno realiza. Esto es la cantidad de pacientes que atienden, en sus turnos, por supuesto, pero tiene que ver con esas cuestiones que veremos después cómo se va a ir aplicando, porque serían otras de las dudas. Y por ejemplo acá, a la hora de redistribuir ese monto que hablamos, que lo cobrarían todos los médicos que trabajan en el hospital, en sus guardias, en su tarea diaria, estarían también los centros de salud de los pueblos. El gran tema sería la segunda ordenanza, que tiene que ver con esa bonificación que cobran, que será del 200%. Una de las grandes preguntas es el municipio o el hospital ¿tiene financiamiento? ¿No se desfinancia el municipio? Bueno, nos dijeron que no, porque se van a tomar aquellos profesionales que el municipio, es decir, que salud necesita. Y van a ser, cada profesional elige si lo va a cobrar o no lo va a cobrar, porque la condición para cobrarlo es que sean efectores de salud pública, pero van a tener la posibilidad de tener consultorios propios. Yo lo que veo en el artículo 3, a ver, que estoy mirando, que sí, que se deben ajustar a estas cuestiones, y que el Ejecutivo, en consonante, por supuesto, en acuerdo con los directores del hospital y los jefes, por decir de alguna manera, estos profesionales, como tienen disponibilidad horaria y van a actuar de acuerdo a los requerimientos que el hospital requiera, bueno, sería una forma de que, o al menos entiendo así yo la ordenanza, en los pueblos, que tanto la gente que vive en los pueblos de nuestro distrito no tienen atención, bueno, a partir de eso, si tienen la disponibilidad horaria, podrán ir a cumplir el horario en ese lugar. No tendríamos por qué, yo te hablo desde el hipotético, no me lo confirmaron, pero bueno, no tendríamos por qué tener faltas de médicos en estos lugares
salitas de los pueblos. No sé cómo se va a instrumentar esa parte, no sé. Sé que es de difícil instrumentación. Sí. Pero bueno, si van a cobrar, a otra de las cuestiones es que no todos lo van a ser pasible de esa bonificación, y es el médico el que elige ajustarse a esa bonificación o no, le elige el médico. ¿Es una bonificación permanente o es una bonificación por única vez ante la firma del acuerdo? No, teóricamente, porque si va a ser, se va a utilizar para el SAC y todo, no sería permanente. No, esta parte no sé, sí. No y sé. En este caso, aquel profesional médico que acepte este acuerdo no podría trabajar, por ejemplo, en sanatorio, clínicas, servicios sociales de la cooperativa. Digo, se me ocurren algunos servicios que no son públicos y que tienen que ver con la salud. Bueno, pero se entienden, por ejemplo, los que tienen consultorios privados podrían atenderlos, y ahí entrarían las generalidades de las emergencias. Los consultorios que están en la clínica y en el sanatorio, ahí sí podrían trabajar, porque en los consultorios privados sí pueden trabajar. No está demasiado claro, Andrea. No, por eso no entiendo, digo, a ver, lo que se plantea, y te pido que me ayudes a aclararlo con la información que ustedes tienen. De todas maneras, veremos si podemos hablar con la gente de salud para entenderlo. Digo, ¿quién es el que recibe ese 200%? ¿A qué renuncia la persona que se dedica exclusivamente a la salud pública? Renuncia a trabajar en los sectores privados en determinadas áreas, porque si pueden tener consultorios privados, ¿cómo es? Son las dudas que yo también tengo, claro. Andrea. No quedaron claras. No me quedan claras, no me quedan claras. Claro. Ellos dicen que, bueno, una prestación que se puede hacer en el hospital, que se haga toda en el hospital, desde la atención primaria hasta la intervención, hasta todo, para que el hospital no se desfinancie. Eso es lo que entiendo. Bien. Pero el principio, lo que dice la ordenanza, que concretamente percibirán una bonificación por disponibilidad horaria, es decir, ese profesional que es bonificado con ese 200% tiene que tener esa disponibilidad para que cuando el hospital lo necesite esté presente. Entonces, ¿cómo va a ser para cumplir con un consultorio privado, por ejemplo? Esa es una de las dudas que tengo y que, bueno, no sé, es decir, en los principios estamos todos de acuerdo en financiar el hospital, es decir, tener un hospital público fuerte, financiado, con recursos, con médicos pero pagos. No se está entendiendo el cómo. Digo, el fin de la cuestión están todos de acuerdo, creo que nadie puede estar en desacuerdo. Ahora, no se entiende el mecanismo. Exacto, el mecanismo es complejo, y necesitas tener muy aceitados las personas que hagan la parte administrativa para que se pueda cobrar todas las obras sociales y el trámite y lo van a cobrar una vez que la obra social devuelva que la también es todo un tema. ¿no? Eso, claro, que también es todo un tema. No es que es automático, sino que una vez que se reciba, no sé, los 10 pesos que te paga médico, por ejemplo, bueno, ahí se redistribuye, se readecúa, como dice esta gente, como dice la ordenanza. Bien. Eso es. Adriana, ¿el resto de los ediles tienen claras estas cuestiones? ¿Plantearon alguna duda respecto de este proyecto? ¿Se sabe, Yo te voy a hablar por los que conformamos nuestro bloque. Tenemos muchas dudas, pero bueno, queremos, es decir, ¿desde qué lugar uno plantea y trabaja para que se optimice el hospital público? Pero desde nuestro bloque, y sí, de hecho yo he hecho muchas consultas y está complicado porque no es tan claro. No existe la posibilidad. Y esto que nosotros planteamos de por qué tienen que estar en el hospital, en los consultorios privados, porque entonces la disponibilidad horaria, ¿cómo se cumple? Porque la ordenanza es taxativa, dice, solo en efectores de salud pública. Es decir, quien elige
de acuerdo a las decisiones de los jerárquicos del hospital, por decirlo de alguna manera, a que tiene a cargo la salud pública, deciden quiénes van o quiénes no van a recibir ese 200%. Bien, ahora digo, teniendo en cuenta las dudas y estamos hablando de salud pública, estamos hablando de un sistema que llegaría para quedarse en lo que es la atención pública de la ciudad, digo, es un cambio de fondo. ¿No existe la posibilidad de que el tema pase a alguna comisión como para, digamos, poder procesarlo? Fue todo muy rápido, el proyecto fue entregado, fue presentado en conferencia de prensa el viernes, no sé cuándo llega a los concejales la documentación. Y yo el viernes escuché la conferencia de prensa y a mí no me quedó claro, Andrea. Claro, no tuve bueno, posibilidades de leerlo con texto tuve el lunes. Recibí los papeles y bueno, lunes, martes, y fíjate que hoy todavía tengo dudas. Ahora, porque uno no es especialista en el tema. Claro, por eso digo, pero uno son temas que probablemente necesiten de un poco más de información, de debate. Vuelvo a decir lo mismo, es un sistema que llega para quedarse en la salud pública. Es algo que hay que estudiar en profundidad. Bueno, nosotros el estudio que pusimos fue esa parte y la modificaron. Claro. Después veremos cómo seguimos avanzando, Andrea, y ver cómo se efectiviza esta cuestión, porque el 200% no es que es automático, es una vez que se cobre y la reasignación no es automática, una vez que la obra social, no, el 200 es distinto, va por otro lado. Esa bonificación que van a cobrar por el reemplazo del SAMO, por decirlo de alguna manera, el cobro que vienen de las obras sociales. Ahora, estas modificaciones que se acordaron ahora, ¿cuándo se presentan para que se puedan observar o directamente en la sesión? Hoy en la sesión se van a plantear. No, aparentemente lo van a hacer ahora por escrito, pero bueno, yo ya no... Claro, porque faltan poquitas horas para la sesión también. Digo, es todo muy sobre la hora. Andrea, claro. Es complejo, no hay elementos... los elementos técnicos, porque uno tiene que ir a buscar gente que sepa del tema, hacer las consultas. Claro. Según dijo el secretario de Salud directamente, el doctor Pichetto, es que las consultas se han hecho en La Plata, Villegas funciona así, hay otros distritos que funcionan de esta manera. Entonces, bueno, pero bueno, yo no he podido hacer esas consultas porque... de hecho uno llama y hasta que te atiende, bueno, todo lo que corresponde en otros distritos, porque si funcionan en otros distritos, ¿por qué no podrá funcionar acá? Tenemos otra de las preguntas, me dijeron que sí, es decir, si va a ser, todos vamos al hospital público, tenemos capacidad de el hospital de atender toda la población. Claro. ¿Por qué no pueden convivir? Son las cuestiones que a mí me preocupan. Los distintos sectores a través de acuerdos. Bueno, esas serán cuestiones políticas que habrá que salvar, de políticas públicas, no políticas partidarias. A eso me refiero. Sí. Bueno, hay dudas, pero bueno, veremos de qué manera lo resolvemos. Nosotros estamos en este momento estábamos hablando a ver cómo lo llevamos adelante y cuál va a ser nuestra mirada hoy a la tarde. Adriana, te agradecemos muchísimo por esta información. Andrea, no, está bien, pero es medio en el aire y nosotros sabemos que esto, más allá de que acompañemos o no acompañemos, esto sale. Lo que sí debemos ser claros, y el mensaje que le damos a la sociedad y sobre todo a los interesados, dónde tienen que analizar y dónde tienen que ver las distintas cuestiones, y serán los distintos actores que a través de los cuales están ustedes los médicos, corporaciones médicas, no quiero decir corporaciones, círculo médico, quienes defienden al profesional, a quienes defienden a los sanitaristas, bueno, todos esos actores. Yo no tuve posibilidad de reunirme de manera formal acá en el Consejo Deliberante, ver qué opina el gremio de la sanidad. Claro. Porque están directamente involucrados. Dice, obviamente un funcionario te dice,
están todos de acuerdo. Bueno, sí, pero yo no he hablado con ningún médico del hospital que esté cumpliendo y que sea pasible de esta opción, porque evidentemente no todos van a ser pasibles de esta opción. Cuando planteo, le digo, bueno, los pueblos tenemos solucionado, vamos a tener médicos siempre, porque si es de acuerdo a necesidad, claro. Nosotros todos los días tenemos gente de los pueblos que necesitan tener por lo menos médicos disponibles, qué sé yo, 2 o 3 veces por semana. ¿Se podrá? La ordenanza no habla de eso concretamente, pero hablar de disponibilidad horaria y hablar de acuerdo, y de una dedicación del Ejecutivo, es la lógica. Es decir, bueno, veremos, Andrea, veremos. Veremos. Sí, aprobado ya está, sabemos que está aprobado. Está. Pero bueno, hay cuestiones que no quedan del todo claras. No. Adriana, pero bueno, te agradezco. Andrea, muchísimas gracias como siempre. Chao, hasta luego. Que tengas buen día. Gracias. Yo Bueno, Adriana Pérez, presidente del bloque Cambiemos. Después seguimos hablando de este tema que yo sigo sin entender.